Abran sus Biblias, por favor, en 2 Corintios capítulo 12. 2 Corintios capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 1. Declara la palabra de Dios. Ciertamente no me conviene gloriarme, habla Pablo, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, versículo 3. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal manera me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Sin duda alguna, todos sufrimos en esta vida. Todos experimentamos calamidades de una u otra manera. A veces adoramos al Señor y nos preguntamos si podemos cantar con limpia conciencia himnos como el que acabamos de cantar, como Estoy bien. Alguien decía que los cristianos mienten los domingos, especialmente cuando mienten en lo que cantan, porque muchas veces no vivimos ni somos un reflejo de lo que cantamos. Sin duda alguna, he dicho, todos experimentamos luchas y flaquezas en este caminar hacia la eternidad. Alguien decía, si tienen un reloj que siempre marca las 12, seguramente ese reloj está descompuesto y no funciona. ¿Cierto que sí? Eso es lo que pasa con aquellas personas que siempre glorifican y adoran, pero nunca dudan de su salvación, ni tienen lucha alguna en sus almas. Sus relojes, por así decirlo, siempre están marcando las 12. Sin embargo, mis amados hermanos, donde hay vida espiritual, también hay luchas. A menudo puede ser que haya muchas preguntas, que una persona desconozca el camino y que la oscuridad y la penumbra sean su porción. Es algo en la vida de todo aquel que tiene vida espiritual. ¿Saben ustedes acerca algo de esas luchas de las que estoy hablando? ¿Saben algo acerca de esas luchas en tu vida? ¿De esas opresiones en tu vida? ¿De esos retrocesos en tu vida? ¿O eres tú sencillamente un reloj que siempre marca las 12? Porque si es así, yo quiero animarte a que te examines. Porque repito, donde hay vida espiritual hay luchas. Un teólogo del antaño
escribió una vez en relación a esa corona de espinas que llevó nuestro Señor Jesucristo. Él dijo que todos los hijos de Dios reciben algo de esa corona. Todos. En otras palabras, mis amados hermanos, todos los hijos de Dios reciben un aguijón que tendrán que llevar durante sus vidas. Ahora bien, el estar de acuerdo con llevar este aguijón en nuestra carne solo es posible a través de la gracia soberana y libre de Dios. Estar de acuerdo con Dios, con el aguijón que nos ha sido dado, y llegar a ser uno con el Señor Jesucristo es una maravilla de la gracia de Dios. Tomemos un momento y consideremos a un hijo de Dios que también tuvo que soportar un aguijón en su carne. Las palabras de nuestro texto se encuentran específicamente en la segunda carta del apóstol Pablo, capítulo 12, versículo 7, y es por eso que he titulado mi sermón El aguijón en la carne de Pablo y nuestro aguijón. Acompáñenme en la palabra de Dios a la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12, y leamos específicamente el versículo 7. Leemos de las siguientes palabras: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. Y aquí está el propósito: para que no me enaltezcan sobremanera. Queremos escribir sobre estas palabras, repito, el aguijón de la carne de Pablo y nuestro aguijón. Y deseamos tener 3 ideas principales en mi sermón de hoy. 1, un Pablo grandemente bendecido. 2, quiero que veamos un Pablo probado duramente. Y 3, quiero que veamos un Pablo benditamente consolado. Mis amados, sabemos que la palabra de Dios, o por la palabra de Dios, que la vida de Pablo estuvo llena de conflictos. El contexto de nuestro texto, para que podamos entender en contexto estas palabras, testifica esto. Cuando fue escrita esta epístola de Pablo a los Corintios, esta segunda carta, falsos maestros se habían infiltrado en la congregación de los corintios. Estos falsos maestros pusieron al apóstol Pablo bajo sospecha y trataron de destruir el trabajo del ministerio de Pablo. Ahora el apóstol pasa a testificar, no solamente en el capítulo 11 de su carta, sino también en el capítulo 12 que estamos leyendo. Y acerca de eso que le fue dado experimentar de parte de Dios, Pablo nos los narra. En el primer versículo de nuestro capítulo 12, leemos que Pablo escribe, inspirado por el Espíritu Santo: ciertamente no me conviene gloriarme, pero me referiré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Además, en este capítulo él procede a relatar lo que había vivido. Esto es lo que trata en nuestro primer pensamiento: un Pablo ricamente bendecido. En el versículo 2 del capítulo 12 leemos la palabra de Dios y dice Pablo: conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Con frecuencia uno se pregunta, ¿qué quiere decir Pablo cuando dice que fue arrebatado al tercer cielo? Las notas al margen de la Biblia holandesa afirman que el primer cielo es la atmósfera, el segundo cielo es el cielo de las estrellas y el tercer cielo es el cielo de los cielos. Y ahora el apóstol Pablo se le dio a experimentar el ser arrebatado nada más y nada menos que a ese cielo de los cielos, a lo que él en ese mismo verso más adelante llama el paraíso. Aquí el apóstol Pablo habla en tercera persona.
No está claro por qué el apóstol Pablo se expresa de esta manera. El apóstol Pablo se había visto forzado por sus irrazonables opositores a hablar de sí mismo de la forma en que había hecho. Algunos comentaristas aluden que Pablo debe hacer uso de esta experiencia debido a que los falsos maestros infiltrados acá estaban haciendo uso también de supuestas experiencias sobrenaturales que ellos habían vivido, y Pablo le toca sacar a la luz estas cosas. Porque sus signos externos de su apostolado les debían de haber convencido a estos hombres de que él era el mensajero directo de Cristo. En los siguientes versículos leemos: y conozco al tal hombre. Es como si Pablo fuera arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les eran dado al hombre expresar. Hermanos, Pablo tuvo el privilegio, el enorme privilegio de escuchar estas palabras indecibles. Pero no se volvió orgulloso por esto. Observen lo que testifican los versículos siguientes. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato. Y dice él, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que mí ve u oye de mí. El bendecido Pablo pasa a decirnos sobre la gracia de Dios que se le dio a experimentar. Pablo reconoce que esta experiencia tan maravillosa, gloriosa y sobrenatural fue dada a él por gracia, no por algún mérito en el apóstol. Pablo, el gran apóstol de los paganos, recibió muchas bendiciones de su Dios. Esto es lo que se nos revela claramente en el texto, donde se habla acerca de la grandeza de las revelaciones. No fue cualquier cosa lo que el apóstol le tocó ver. Pablo recibió muchas cosas buenas e indecibles del Señor y se le dio para compartir las revelaciones de Dios en una medida maravillosa, hermanos. A Pablo se le concedió ver dentro del santuario de Dios. ¿Podría Pablo entonces gloriarse a sí mismo de estas cosas? En primer lugar, mis hermanos, hablando de las bendiciones que experimentó el apóstol Pablo, yo quiero resaltar que Pablo experimentó, como todo hijo de Dios, el amor de la elección de Dios, en el que el Señor lo atrajo y deseó concederle gracia cuando lo salvó. Eso fue gracia. Pablo experimentó que el Señor entró poderosamente en su vida a través de la irresistible obra de su gracia, por gracia de nuevo. Pablo experimentó esto por medio de las labores de esa obra soberana de Dios. Fue pura gracia lo que recibió Pablo, desde su salvación hasta esta experiencia al tercer cielo. No había algo especial en Pablo, y él lo entendía muy bien. Si no, lean sus epístolas. Uno de los hombres que Dios más usó para enfatizar la salvación por gracia por medio de la fe. Uno de los hombres que Dios más usó para hablar de la elección soberana de Dios. Hermanos, Pablo no fue llevado al tercer cielo para oír un discurso doctrinal, sino para oír sonidos celestiales que no pueden describirse a otros en esta tierra. En el cielo se encuentra en una dimensión tan diferente que no puede compararse con lo que Pablo siempre ha visto en esta tierra. No puede compararse. Pablo no puede ni siquiera describir lo que ha visto. Por eso alguien decía que se requieren de ojos glorificados para ver tal belleza en el cielo. Quizás podremos ver cierto parecido en esto con el caso de un turista que regresa a su país de origen y trata de relacionar lo que ha visto y oído en otra cultura. Es común que le falten palabras a este hombre para describir una imagen verdadera de las imágenes y sonidos que experimentó.
Sin embargo, la diferencia se halla en que las cosas que Pablo observó en el cielo son demasiado sagradas para nuestras mentes humanas como para que las comprendamos y las asimilemos. Sin embargo, el camino de Pablo fue un camino duro también. También Pablo tuvo que pasar a través de la lucha y la opresión. También debía testificar hasta qué punto su camino debía pasar por las aflicciones. Y él dice: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Hermanos, en el camino hacia Damasco, él fue cambiado de Saulo a Pablo por la pura gracia de Dios. Fue poderosamente atraído por la operación de la gracia libre de Dios. Fue además dado a conocer la revelación que el Señor Jesús había dado a su alma, la revelación de la palabra. Fue a Pablo a quien Dios usó para que escribiera la mayoría del Nuevo Testamento. De modo que este Pablo ha sido grandemente bendecido. Y por la pura gracia de Dios. Porque él lo llegó a expresar, hablando que él era el último de los apóstoles. Llegó a decir y luego: y yo soy el más pecador de todos. Él reconocía con mucha claridad que todo lo que tenía y se le había dado a hacer y experimentar era por la gracia de Dios. ¿Cuántas bendiciones Dios nos ha dado a nosotros? Nosotros hemos sido grandemente bendecidos. Solo que muchas veces traducimos bendición a múltiples de riquezas. Por eso alguien decía que si decimos que el favor de Dios está sobre alguien porque tiene gran prosperidad económica, entonces Dios no quería al apóstol Pablo. Y eso no es lo que relata la Escritura. Nosotros hemos sido bendecidos primeramente al ser librados de la condenación eterna. Se nos ha otorgado el perdón de nuestros pecados. Hemos podido ver a Dios y gozar de nuestro Creador, disfrutar ahora de esa presencia de Él, gozar de esos privilegios maravillosos que nos dio cuando nos salva, bendiciones espirituales cuando nos santifica. Y estas son grandes bendiciones espirituales, pero ¿qué de las materiales? Dios nos provee el pan diario. Nos ha provisto el vestido, nos ha provisto un techo. A algunos Dios en su gracia les ha provisto un vehículo, una familia, una esposa, un esposo, los hijos, un trabajo. ¿Quieren más? Dios nos ha dado grandes bendiciones espirituales y terrenales de las cuales gozamos. Le ha placido darnos a algunos más riquezas que a otros por su pura soberanía y su gracia. Lo que pasa es que nuestro corazón codicioso nunca está satisfecho y quiere más y más, pero el problema no está en Dios, el problema está en nosotros, porque Él ha mostrado en su palabra que Él es compasivo y misericordioso. ¿Puedes tú pensar en las bendiciones que Dios te ha dado hasta el día de hoy? Incluyendo el estar sentado aquí hoy. ¿Tú puedes pensar en eso? Que has sido bendecido, bendecida por Dios de múltiples maneras, empezando con la salvación más maravillosa que un hombre pecador puede recibir, que es la salvación de su alma y ser reconciliado con su Creador. Dios también nos ha bendecido a nosotros, así como Pablo fue bendecido. Y esas bendiciones que tú has recibido desde la salvación de tu alma hasta la ropa que llevas puestas es pura gracia. Pura gracia. No lo mereces. Merecemos estar desnudos en el infierno. Eso sí es lo que merecemos. Pero Él le ha placido salvarte y vestirte. Y no solo eso, te ha dado vestiduras espirituales. Vístanse como ese nuevo hombre que ha sido regenerado y salvado, perdonado de sus pecados. Hemos sido bendecidos por Dios.
Pero mis amados, así como Pablo fue bendecido, es imposible notar que luego vemos cómo el Señor en su sabiduría comienza a probar a Pablo como prueba a sus hijos. Hermanos, el Señor toma a su pueblo para sí, los lleva a través de las profundidades, de manera que con todos los beneficios que han recibido de Dios, como las bendiciones que les mencioné y otras más, no se conviertan en grandes, sino en pequeños, y que su única esperanza para siempre sea el Dios de la Escritura. Dios trae prueba a nuestras vidas, aun cuando nos ha dado múltiples bendiciones, para que no pongamos nuestra mirada en esas bendiciones, sino en el Dios que bendice. Amados, es maravilloso para un alma cuando el Señor obra en ella a través de su palabra y su espíritu. Es maravilloso cuando se nos concede ser enseñados a ver la necesidad de ser humillados y llevados dentro de las profundidades para que Dios sea glorificado en su propia obra. Y es esto lo que me lleva a mi segundo punto de hoy: un Pablo probado fuertemente. Y dice él en el versículo 7 del capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Cada uno de ustedes seguramente sabe lo que es un aguijón. Mientras sigue en la carne, el aguijón seguirá pinchando y pinchando y pinchando. Cuán doloroso puede ser tal aguijón. ¿Ustedes no les ha pasado cuando de repente están sobando una madera un poco rústica, que le queda a uno como un pinchazo allí? Y cómo molesta, ¿verdad? Y se ve. Y uno intenta sacarlo porque molesta. Eso es una caricatura en comparación al aguijón que Dios trae a nuestras vidas para humillarnos. Cuando Jesús llamó a Pablo cerca a Damasco, lo eligió para que fuera un testigo a los gentiles y le dijo cuánto tendría que sufrir por el nombre de Cristo. Pablo enfrentó la derrota en Damasco, mis hermanos, y tuvo que huir a un lugar seguro. Su ministerio en Jerusalén llegó a un abrupto final cuando sus adversarios trataron de asesinarlo y sus amigos tuvieron que embarcarlo a bordo de una nave rumbo a Tarso, como dice Hechos 9. Pero no termina ahí. Durante su labor estableciendo iglesias en la provincia de Siria y Cilicia, Pablo fue azotado y golpeado tanto por judíos como por gentiles. Una cosa es segura, todos los hijos de Dios reciben un aguijón en la carne de uno u otro tipo. Y a veces ese aguijón es muy, pero muy profundo. Y Pablo dice: un aguijón en mi carne. Esta palabra significa propiamente una estaca afilada, una empalizada y consecuentemente cualquier cosa de madera puntiaguda, y específicamente se traduce un aguijón. No es lo mismo tener ese puntito de madera aquí que una pieza de madera puntiaguda clavada en la carne a donde quiera que vayas. Vas caminando y ella está allí. Ha penetrado tu carne. ¿Lo imaginan? Hermanos, muchas cosas se han dicho sobre este aguijón de Pablo, que si es una enfermedad, que si esto, lo otro. Pero lo que sí sabemos es que le era tan molesto que Pablo solicitó al Señor que se lo quitara. En el versículo 8 de 2 Corintios 12, hasta 3 veces Pablo le pidió la misma cosa. Imagínense a Pablo escribiendo y 3 veces rogué por ella y no se me fue quitada.
Pero hermanos, Dios permitió que siguiera con el problema con el fin de que no se vanagloriara. ¿Tienes tú también un aguijón en tu carne que debes soportar cada día? No sé qué nombre lleva el tuyo, una aflicción, una enfermedad, no lo sé. ¿Tienes tú un aguijón en tu carne con el que tienes que cargar todos los días? Yo tengo uno. Y la Biblia me enseña que todo hijo de Dios tiene uno. ¿Cuál es tu aguijón? ¿Qué es aquello que Dios usa para humillarte, para que no te enaltezcas? ¿Qué es lo que Dios usa para humillarte y hacerte dependiente de su gracia? ¿Cuán duro debe ser cargar con ese aguijón? ¿Cuán duro es? Qué terrible debe ser ir por el mundo con un aguijón en la carne. No obstante, no deberíamos preguntarnos en primer lugar, ¿cómo llegaron esos aguijones allí? Mis hermanos, en el estado de rectitud no había aguijones. En el paraíso no había que experimentar espinas dolorosas. Sin embargo, esos aguijones llegaron a través de nuestra profunda caída cuando Adán quebrantó el pacto. En consecuencia, los aguijones que tenemos cada uno de los cristianos son fruto de nuestros pecados. Es a causa de merecer el infierno que debemos llevar ese aguijón con nosotros hasta que Cristo regrese en gloria. Muchos quisieran gritar: ¿por qué tengo que soportar un aguijón tan profundo en mi carne? Al principio intentará sacarlo de alguna manera, pero eso es imposible. Es imposible. Ese aguijón agudo es uno que absolutamente debes llevar, es afilado, es puntiagudo. Ese aguijón de pruebas y aflicciones deben ser tu porción día tras día. Es la experiencia del pueblo de Dios que cuando una aflicción pasa, la siguiente está delante de la puerta. Esa es la experiencia del pueblo de Dios. ¿Qué terrores y ansiedades hay en la vida de ese pueblo de Dios? Ese aguijón se ha vuelto su hogar. Por gracia el apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque en nuestro texto está escrito de Él, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, para que me abofetee. ¿Vieron eso? Ese ángel malvado fue usado para abofetear continuamente a Pablo. Continuamente Pablo tuvo que experimentar ese dolor y aflicciones. Todo se pierde de su lado y Pablo es abofeteado por los asaltos de Satanás a fin de que no se exaltara a sí mismo. Cada día este camino se vuelve más y más oscuro. Sin embargo, el Señor, nuestro buen Dios, tiene algo en mente con eso. Porque fue exactamente de esa manera que el apóstol Pablo, fuertemente probado, recibió la necesidad. Pero también Pablo, en ese momento de aflicción, debido a ese aguijón, experimentó ese bendito servicio de nuestro Señor. Pues mis hermanos, el Señor vuelve a su propia obra y vuelve para consolar a Pablo. Y esto me conduce a mi tercer y último pensamiento de mi sermón: un Pablo benditamente consolado. Yo quiero que ustedes sepan que han sido bendecidos por Dios.
Pero Dios a esos hijos que bendice aflige para humillarlos y para que no pongan su esperanza en las bendiciones. Llegará un momento donde Dios las arrebatará con fuerza de nuestras manos para que pongamos nuestra mirada en el dador de esas bendiciones. En aquel Dios que bendice, en aquel Dios que ama, en aquel Dios que consuela a su pueblo. Y no que pongamos nuestras miradas en bendiciones que son temporales, las cuales son inconstantes, que hoy están y mañana no. O como el mismo apóstol escribiendo a su discípulo le dijo, esas riquezas inciertas. Hermanos, un Pablo benditamente consolado. Antes de empezar, sé que muchos aquí están cargados ya de llevar con ese aguijón y lo seguirán cargando, pero no quiero que pierdan de vista el consuelo que nuestro Dios ha provisto para su pueblo. En medio de todas las luchas de Pablo y en medio de todas las circunstancias difíciles en la vida de un hijo de Dios, el Señor viene para animarnos. Nuestra incredulidad es la que nos lleva a pensar que estamos solos. ¿Se han sentido así? Yo me he sentido así. El momento donde, ¿dónde estás, oh Dios, que escuchas? ¿Me oyes? Quisiéramos a veces escuchar un susurro que diga, claro que te oigo. Nuestro Dios escucha muy bien, pero es nuestra incredulidad la que nos lleva a pensar que Él no está allí, como si Él estuviera escondido. Y le hemos pedido, tal vez como el apóstol, quita este aguijón de mí, ya quítalo, no quiero seguir pecando debido a esto y confesándote cada día esto de nuevo, Señor. Quítalo de mí. Pero Él es un Dios tan compasivo que Él siempre está para animar a su pueblo. No dejemos que la incredulidad nos lleve a pensar que Él no está en el escenario del sufrimiento del creyente. Él está allí. Sus ojos están sobre la aflicción de sus hijos. Pero esto ciertamente, mis hermanos, este consuelo y ánimo del Señor va a través de un camino que una persona no puede ver o entender. Porque incluso en nuestro texto está escrito de Pablo que tenía un aguijón agudo en la carne. Hermanos, por naturaleza el hombre quiere deshacerse de este aguijón y no quiere soportarlo más. Permítanme preguntarles con toda sinceridad, ¿desean ustedes cargar ese agudo aguijón de lucha, aflicción, malestar, opresión y enemistad en sus vidas? No, yo tampoco lo quiero ya. Cuán a menudo seguimos intentando sacarnos ese aguijón, esa estaca afilada de nuestra carne. Pero mientras más intentamos sacar ese aguijón de nuestra carne, más agudo se vuelve ese aguijón. Hay personas que parecen jamás tener luchas. No estén celosos de ellos. No envidien a aquellos hombres que parecen no tener luchas. No envidien a esos hombres que parecen estar materialmente hablando mejor que ustedes. No lo hagan. No envidien a aquellos que parecen no tener luchas, porque la verdadera vida espiritual nunca carece de luchas. Ni siquiera podemos ayudarnos mutuamente en esa lucha. Ni siquiera el ministro, el pastor puede ayudarte a arrancar ese aguijón. Tampoco un hijo de Dios ni un amigo.
Por eso alguien decía muy bien que a veces en medio de la aflicción de alguien no es necesario ni siquiera expresar palabras o citar un texto, sino simplemente llorar con el que llora. Pero debemos preguntarnos entonces, ¿estaba el apóstol Pablo de acuerdo con el aguijón que tenía que soportar? Obviamente que no. Más bien leemos que intentó deshacerse de él, porque está escrito: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Mucho deseaba Pablo ser librado del poder de Satanás y de ese aguijón en su carne. Pero es exactamente de esta manera que el Señor nos enseña. Leemos en Mateo que el Rey de su iglesia, Jesucristo, oró 3 veces a su Padre: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. 3 veces oró el Salvador. Ahora bien, el Hijo de Dios, que es liberado a través del sufrimiento y la muerte de Cristo, también recibe algo de eso en la experiencia de su vida espiritual. En nuestro capítulo, Pablo habla de rogar al Señor en 3 ocasiones que quitara el aguijón de su carne. ¿Recuerdas tú haber rogado al Señor que te librara de ese aguijón? Yo lo recuerdo. Señor, ya, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Con una persona ese aguijón puede ser una enfermedad, con otra es alguna otra aflicción, algún pecado con el que luchas, con una tercera es la ansiedad de que su conciencia le habla y le acusa y le acusa y le acusa, y todo testifica en su contra. Pero sea el que sea, cada uno lleva su aguijón. Y es precisamente en la lucha que el Señor viene a instruir el alma de sus hijos, concediendo así un bendito consuelo para su pueblo. Pues le digo a Pablo: bástate mi gracia, Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia es suficiente. Porque mi poder, dice Dios, no tu poder, mi poder es el que se perfecciona en ese momento donde dice: no puedo. Es allí, mi poder se perfecciona en esa debilidad. Mientras más débil somos, más fuertes somos en el Señor. Qué gran consuelo recibió el apóstol en su camino de opresión y en sus aflicciones. Qué gran consuelo le concedió el Señor. Esa es la insondable gracia de Dios que él recibe y por la que el Hijo de Dios aprende que es preferible que cargue con ese aguijón. Ese es el aguijón que debes soportar, pues el Señor usará ese aguijón para enseñarte a postrarte ante Él. Cuando estamos bien, nos sentimos fuertes en nosotros mismos y sin necesidad de nuestro Creador. Alguien decía que la mejor oración de un cristiano es cuando está afligido. Afligido. De hace unas semanas atrás, el Señor me permitió experimentar aflicciones en mi vida y créeme, tenía tiempo que no oraba de esa manera delante de mi Creador, pero fue necesario para postrarme ante Él, para reconocer mi debilidad y mi gran necesidad de su gracia. Por eso decía un siervo del Señor que las aflicciones son necesarias para recordar que su gracia es suficiente. En vez de quitarle el aguijón, le dio la promesa de que su gracia sería más que suficiente para toda circunstancia. ¿Se dieron cuenta de eso? En lugar de quitarle el aguijón, Dios le entrega una promesa.
Continuaría su ministerio sufriendo la incomodidad causada por el aguijón, pero siempre estaría apoyado por la gracia divina. Eso sí que es un consuelo para el Hijo de Dios. Ahora bien, es solo por gracia, mis hermanos. Y se nos considerara orar a Dios. Es solo por gracia si se nos concediera esa oración fuese escuchada. Es solo por gracia si se nos respondiera a dicha petición. Es solo por gracia y únicamente por gracia. Es únicamente por gracia que ustedes estén en pie. Es únicamente por gracia que puedan adorar a Dios. Es únicamente por gracia que puedan acercarse confiadamente al trono de la gracia. Únicamente por gracia. Algunos decimos, ¿cuándo responderás, oh Dios? Y Él dice, el mismo día que oraste yo respondí, solo que respondí, no. Y ese no de Dios también es una muestra de que nos ama. Amados, ahora Pablo no puede gloriarse acerca de sí mismo. Ahora es solamente la gracia de Dios. Así es como el pueblo de Dios, a través de la justicia de Cristo, de los méritos de Cristo, del sacrificio de Cristo, se vuelve uno con todo lo que Dios hace. Se vuelve uno con lo que Dios les da ahora y con lo que decide retenerles a sus hijos. Porque ese es nuestro Dios. Por gracia Él decide dar y por gracia decide retener. Pablo escribe en el verso 10 de 2 Corintios 12, acompáñenme allí. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Noten eso, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Su voluntad está de acuerdo con la manera en la que el Señor viene a tratarlo. Vale la pena notar que aquí está escrito, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Pablo quiso tomar nota de ello. También puede decirle todo al Señor, porque el Señor todo lo sabe, todo lo ve y gobierna sobre todas las cosas. El Señor conoce todas sus necesidades. Es solo en el camino de la prueba y aflicción y solo en el camino de los contratiempos donde Pablo tiene una gran necesidad y puede testificar y gloriarse en ello, así como tú, como yo. El apóstol Pablo fue uno conocido por Dios. Tuvo que sufrir naufragios y en otras ocasiones fue torturado, golpeado, incluso fue apedreado. Sin embargo, mis hermanos, a pesar de todas esas aflicciones que experimentó este Hijo de Dios, hemos leído que tenía un fuerte aguijón en la carne. Solo cuando el Señor le concede la gracia, Pablo puede ver lo que es ese aguijón y no antes. Para aquellos que están aquí sin Cristo, que siguen creyendo que sus obras los van a salvar, que siguen creyendo que entrarán al cielo por algo que hagan. Solo son ustedes mentirosos que creen mentiras. La Escritura declara, la palabra de Dios, que somos salvos únicamente por gracia, por medio de la fe. Y que no hay otro nombre dado en los cielos ni en la tierra por el cual podamos ser salvos, solamente por el nombre, por la obra y por el sacrificio de Cristo. Nada de lo que hagas te podrá salvar, ni siquiera ninguna experiencia sobrenatural. Solo Cristo, solo Él salva, perdona y nos reconcilia con nuestro Creador. Solo Él. Él es el Rey, Él es el Salvador, solo Él. Su obra. Un pecador no puede morir por otro pecador. Cristo, aquel en quien no se halló pecado. Solamente alguien infinito podía llevar una culpa infinita que tuvimos hacia un Dios infinito.
Y Cristo fue el único capacitado porque Él y solo Él es Dios. Él, el que sostiene a su creación. Sin Él nada de lo que fue hecho habría sido hecho. Así como sin Él ninguno habríamos podido ser salvados. Por eso, mi amigo inconverso que estás aquí, que rebeldemente muerdes la vara que te castiga, considera la responsabilidad y el mandato que viene a ti, porque solo tú serás culpable si te pierdes. Ruega al Señor perdone tus pecados. Ruega al Señor que te perdone. Un solo pecado es suficiente para enviarte a la condenación. Pero así como es esa realidad, su gracia, su sacrificio es suficiente para reconciliarte con Dios. Hijos de Dios presentes, que reconocieron su miseria espiritual, que reconocieron que solamente Cristo salva, que vinieron al Rey y al Redentor, a Dios hecho carne, arrepentidos por sus pecados y depositando su fe en su obra y reconociendo su miseria espiritual. ¿Qué camino tan oprimente debe ser para cada uno de los hijos de Dios el llevar este aguijón? Como dicen algunos a menudo, parece que todo está en mi contra. Y algunos claman, oh, ese aguijón me pincha, y además ese diablo que me abofetea con sus puños, por así decirlo. En todas sus opresiones y aflicciones, hijos de Dios, pueden inclinarse más y más al servicio de la justicia de Cristo, porque esa gracia está cumplida por el Señor Jesús. Él cargó esa corona de espinas por nuestros pecados, y ahora ustedes o nosotros como hijos de Dios hemos sido llamados a cargar una de esas espinas. Solo una. Pero Él llevó una corona completa de espinas. Y nosotros somos los que merecemos llevar esa corona día tras día de múltiples espinas en nosotros. Pero en su amor y su misericordia, para conformarnos a su carácter y humillarnos día tras día, se nos ha sido dada una de esa corona. Él cargó esa corona de espinas perfectamente por su iglesia y por su pueblo, incluyéndote a ti y a ti. Bástate mi gracia. Es solo por gracia, mis hermanos. Es solamente ese lenguaje de glorificación que viene de Cristo, y es en Cristo el que sostiene a su iglesia en la lucha de esta vida. Aquí ustedes deberán cargar ese aguijón. Aquí deberán ser abofeteados por los asaltos del diablo. Pero pronto, muy pronto, se volverá un triunfo eterno. No hay espinas o cardos, pues hay solamente alegría y felicidad. Eso es lo que le espera a su iglesia muy pronto. Allí la iglesia de Dios cantará eternamente de la bondad de su Señor, de aquel que ha traído aflicciones con un propósito maravilloso de humillarnos para vivir dependientes de su gracia y para conformarnos a la imagen más hermosa del mundo, Cristo Jesús. Oremos.